es parte también de, bueno, ¿por qué yo voy a compartir esto con mis seguidores? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué tiene de distinto este restaurante? ¿Por qué yo te voy a decir que vayas mañana o este fin de semana a comer allí? Por eso haces toda la investigación previa, obviamente. Si yo no veo que tú tengas algo diferenciador Exacto. que yo solamente consiga en este lugar, entonces no veo por qué valga la pena comunicar. Te ha pasado, ¿no? Voulez-vous danser avec moi? Voulez-vous danser avec moi? Hello, bienvenidos a otro episodio de Se Habla Mamey. Como siempre agradezco a todos ustedes al principio del podcast por seguirnos en los canales de YouTube, de Apple Podcast, de Spotify. La comunidad ha crecido, pero de una manera increíble, de verdad. Muchísimas gracias. También gracias a mi director, el señor Alfonso Uzcategui, aquí detrás de la consola, dándolo todo como siempre en todos los episodios. Y el día de hoy yo tengo una invitada que la tuvimos en mente desde siempre, Alfonso y yo, la verdad, en el momento que hicimos la lista, como quien dice, los que queríamos traer a Se Habla Mamey. Y realmente en el momento que le escribí y le comenté de qué venía esto, esta historia no se la ha contado a nadie. No ha dado esa primicia y la va a tener acá. Ella es periodista y yo no quiero dar más detalles, pero yo voy a decirles que es la mente maestra detrás de la guía del foodie. Aquí tenemos a Corina Briceño. Bienvenida. Hello, querida. Gracias por la invitación. No, gracias a ti. De verdad, qué cool tenerte aquí. Qué bueno que hayamos podido conectar entre esa agenda que tienes, porque literal, o sea, como emprendedores que somos, las agendas nuestras son una locura y tenerte aquí, que nos des tu tiempo, es lo máximo. No, claro que sí. Encantadísima. Gracias. Bienvenida, Se Habla Mamey. Y aquí vamos a hablar de todo. De todo. Vamos a saber cómo nació la guía del foodie, porque eso tiene su historia, literal. Tiene su historia, sí. Tiene su historia y este año esa historia cumple 10 años. ¿Qué? Ya son 10 años No te creo. de la guía del foodie. ¡Qué locura! Así es. Ey, Arrancó en felicidades. 2015. Gracias. ¿Cómo pasa el tiempo? Ni te das cuenta, literalmente. Sí, el tiempo ha pasado muy rápido. Bueno, ya yo tengo 10 años en Panamá, cumplo 11 este 2025 y yo abrí la guía del foodie al año siguiente Wow. de haber llegado, es decir, en 2015. Así que sí, ya 10º aniversario. ¡Qué éxito! Vamos desde el principio, Cori, porque como tú me dijiste, tú eres periodista. O sea, tú te graduaste como periodista. Y todo esto de reinventarte con la guía del foodie, obviamente, la parte de marketing la fuiste aprendiendo de a poco. Pero cuéntanos de esa Corina. ¿Qué pasó? O sea, tú llegaste a Panamá, obviamente vamos atrás. ¿Periodismo por qué? Pasión. Sí, periodismo. Yo siempre quise estudiar periodismo, yo estaba clarita. ¿En serio? Sí, yo no andaba con ese cuento de disque bombero, astronauta, médico, ingeniero, no. Yo quería ser periodista y era eso sí o sí. Tengo 2 periodistas en mi familia, entonces por supuesto Ya. eso tuvo que ver. Y desde siempre dije, yo quiero trabajar en prensa, en periódico. Cuando tú vas a la universidad, la carrera como tal, el nombre oficial de la carrera es comunicación social. Correcto. Bueno, tú lo sabes, tú estudiaste comunicación Es correcto. y tú allí eliges entre publicidad, audiovisual y prensa, periodismo. Y yo, de Ya nuevo, sabía. clarita, yo voy para prensa. Cero feeling con marketing y publicidad, que bueno. Ahora, por supuesto, trabajo con marketing y publicidad. Total. Todo el mundo vive en marketing y publicidad. Hay que aprenderlo sí o sí. Y audiovisual, pues la verdad que yo digamos que no me siento muy cómoda con todo este tema de la televisión. Yo soy feliz escribiendo detrás de mi computadora y eso es gran parte de lo que hace el trabajo del periodista. Entonces, bueno, yo me gradué de periodismo y sin quererlo, o más bien queriéndolo, Ajá. toda mi carrera ha sido en medios impresos. O sea, mi primera práctica fue en uno de los periódicos más importantes de Venezuela. Después tuve la oportunidad de saltar al otro. Estuve en revistas también. Amo. Y bueno, siempre ha sido... Por supuesto, sí tuve una parte en la que trabajé en corporativo en algún momento. Exacto. Mi último trabajo antes de emigrar fue en comunicaciones corporativas en un banco. O sea, imagínate. No. ¡Qué divertido! Una vaina súper formal, tacones y aquella cosa. Y uno va al periódico... Sí, sí. O sea, bueno, uno iba al periódico, como eran las reacciones en aquel momento, todos andábamos corriendo de allá para acá, el cierre, la dinámica de una reacción de aquel momento, porque estamos hablando Rush. pre-social media, aquí Exacto. acabo de tirar la cédula, pre-redes sociales, era muy distinto a lo que es hoy en día una reacción, tomando en cuenta
el internet y la inmediatez que te demanda las 100%. redes sociales. Entonces, en aquel momento uno cerraba el periódico a las 5 de la tarde, ibas para tu casa y buenas noches, eso Chao. era al día siguiente. Qué Te locura, ¿verdad? desconectabas, que es muy raro hablarlo ahora, Sí. en esta época, en estos tiempos, que tú cerraras tu trabajo y te desconectaras de eso, cuando hoy en día es todo lo contrario. Hoy en día estamos pegados al celular y las noticias no paran. No paran. Y esa inmediatez, yo diría que ¿No te abruma? sí, por supuesto. Yo creo que sí, o sea, Por está supuesto bien que estar abruma. informado. Sí, Porque sí, sí. para mí es algo demasiado importante. Hace nada, Sí. uno de los invitados digo, la información es poder y literal es así. Claro, O sea, claro. total, pero llegó un punto en el cual, ¿cómo haces? O sea, ¿cómo lo Sí. manejas? ¿Cómo lo canalizas? Y, Porque, y el diarismo es agotador. Sí. Madre, es agotador el diarismo. O sea, yo tuve la oportunidad, como te digo, de vivir ese diarismo. La primera fuente en la que yo trabajé fue en sucesos. A mi mamá le iba Calla. dando un infarto, porque yo tenía que ir A a mí me hubiera yo encantado. tenía que ir a la morgue todos los días a ver quién se había muerto en una ciudad como Caracas No hace te 15 creo. años atrás. Y sí, y me tocó, eso es lo interesante del periodismo también, me tocó ver muchas realidades tan de cerca que tú sí, ni enterada de que eso existe, ¿no? Situaciones de personas viviendo. Una vez fui a cubrir un desastre natural en un pueblo que aquella cosa había quedado enlodada por completo. Yo llegué a la oficina del periódico con barro hasta las rodillas y llegué muy impactada por todo lo Claro. que había visto. Entonces, te acerca mucho a la gente y a la realidad de otras personas que normalmente tú no tienes cómo llegar allí. Y además tienes la responsabilidad y el poder también de contarle esa historia al resto para que se tomen acciones. Pues no solamente contar, parte del trabajo del periodista es que yo pueda narrar lo que estoy viendo y que se puedan tomar acciones para resolver Correcto. lo que está pasando. ese es el impacto que puede tener un buen periodista, es la verdad. Sí, 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 Y es la responsabilidad, lo que tú dices, de comunicar acertadamente. claro. Porque ahora hay un montón de personas comunicando, pero ¿cuáles noticias son las reales, cuáles no? O sea, Sí, yo creo que sí. esto también, la carrera del periodista, que a mí me parece que es mucho de pasión, porque es esa entrega, es Total. ese... O sea, ahorita yo creo que se ha volteado con todo este tema. Sí, Ah. se ha cambiado mucho. Muchísimo. Se ha cambiado mucho. Allí no solamente entra el internet y las redes sociales y toda esta vorágine de información la que vivimos, que es muy abrumadora, sino también la crisis de los medios en general. Sí. O sea, desde hace rato, porque eso no es nuevo, tenemos una crisis, sobre todo de medios impresos. Bueno, porque la gente ahora invierte mucho más en social media, entonces ya no paga la publicidad para la prensa, problemas de papel, ¿quién va a comprar el periódico para leer la noticia que pasó Es correcto. ayer, cuando ya todo el mundo se Ya no enteró es en las redes noticia. sociales? Entonces, Qué se locura, de volteó verdad. la dinámica por completo. Y yo agradezco haber vivido, por eso lo mencioné, esa etapa pre-redes sociales, Total. que estaba más conectada con lo que era esa esencia de vivir ese periodismo en la redacción de un periódico. Entonces fue Demasiado. una etapa que disfruté muchísimo y dije, esto era lo que yo quería, me encanta esto. Yo llegaba a la oficina todos los días y decía, bueno, ¿a dónde voy a ir hoy? ¿A dónde me van a mandar? ¿Qué tengo que cubrir? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque todos los días era una historia diferente y todos los días tienes que contar algo distinto. La emoción de hacer lo que te gusta. Es parte. En cambio, tú estás sentado en un banco y no sales para ningún lado y me querían matar. Entonces, por supuesto, Dios. obviamente eso duró más de lo que yo pensé que iba a durar, porque estamos claros que cuando estás en el lado corporativo, pues los beneficios son mucho mejor, te pagan mucho mejor. El periodista es de las profesiones Sí, menos peor remuneradas. remuneradas, así que eso reafirma la teoría De la de pasión. que lo hacemos por pasión y porque De la nos encanta pasión. y por vocación, Sí. porque pues estamos claros que cuando tú te vas para el área corporativa, pues son los beneficios y el pago es mucho mejor. Ya. Y cuando llegué a Panamá, tuve la oportunidad de trabajar en un periódico también, un ¿En periódico serio? local. Que tú sabes que cuando uno emigra, uno dice, bueno, mira, si consigo algo relacionado con mi carrera, Es el ideal. Lo pues. máximo. Exacto. si no, pues bueno, hay que buscar la manera de ganarse la vida y Mientras tanto, uno emigra pues para mejorar tu calidad de vida y si de repente tienes que empezar haciendo algo que no es propiamente lo que tú estudiaste o no tiene que ver con tu carrera, pues bueno, tal cual. hay que hacerlo, ¿no? Y yo tuve la suerte de conseguir trabajo al mes en un periódico local, Qué éxito. periódico pequeño que
que a mí me sirvió para conectarme mucho con Panamá, para conocerla. Era un periódico dirigido, bueno, todavía existe el periódico dirigido a la comunidad venezolana. Ok. Entonces yo podía de repente un día estar entrevistando al alcalde de la ciudad de Panamá, y al día siguiente estaba conversando con un artista venezolano invitado que había llegado aquí a Panamá, por ejemplo. Pero hacíamos mucho contenido, por supuesto, relacionado con Panamá, pues porque el periódico es de aquí, Por estaba supuesto. dirigido a la comunidad venezolana que vive acá. Entonces, Pero creaste muchas fue, conexiones, ¿no? fue muy lindo conseguir esa oportunidad laboral en lo que, Sí, sí. tiene que ver con, o sea, relacionado con mi carrera, sobre todo en prensa, sobre todo en periodismo. Entonces yo estaba feliz. Y bueno, en ese, digamos, en esa etapa, en esa época, abro la guía del foodie, ¿Por porque qué? en realidad a mí siempre me ha gustado comer toda la vida. Yo era como una foodie enclosetada, o sea, a mí me encantaba eso, pero no sé, pues no lo había comunicado con nadie, no había pensado en hacer algo con eso, simplemente a mí me encantaba comer. Y bueno, yo salía y siempre estaba pendiente de qué había nuevo, qué restaurantes habían abierto, y aquí lo vi porque dije, oye, qué mejor manera de conectarte, que ya el periódico pues me había dado había sido una gran puerta para, o sea, para conectarte y conocer el país, pero a través de la comida uno conoce mucho más la historia de un país. Sí. Y en el caso de Panamá, tú lo confirmas, o sea, en verdad es así. Aquí hay una mezcla tan interesante de influencias, de culturas, de nacionalidades que se ven reflejadas La comida. en esa gastronomía, en esa cultura culinaria, que de verdad a mí me impactó, a mí me sorprendió. Yo dije, ¿por qué? Por ejemplo, yo siempre cuento este caso, ¿por qué esta gente es tan fan del dim sum? O sea, pero ¿de dónde salió esto? De locura. Si el dim sum es una comida más bien como tan lejana, tan extraña, o sea, estamos hablando de un país que está al otro lado del mundo, ¿cómo llegó esto acá? Esto tiene que tener alguna razón histórica o no sé de qué tipo. Y cuando me puse a investigar y a indagar un poco más, y dije, pero es que claro, o sea, esta gente llegó acá para apoyar la construcción del ferrocarril, después entonces llegó otra ola para la construcción del canal, después llegó otra migración por ahí en los años 70 y resulta que es una comunidad inmensa, Sí. es la comunidad más grande de Centroamérica, China. Qué locura, Y por ¿ah? supuesto que está el dim sum en la mesa como algo completamente normal. Y en Caracas el dim sum era la cosa más exótica y rara que a ti se te Totalmente. ocurría hacer un domingo cuando no tenías nada que hacer. Y Hostia, dije, yo no me acuerdo en Caracas vamos a haber comido comer dim dim sum. sum en que si el único restaurante que había o dos restaurantes en nuestro mini Chinatown, que todavía existe, Total. y eso era algo Sí, no era... completamente raro. Exacto. Entonces, aquí no. Y Mira, no sabía ese cuento. esa ha sido, yo hoy en día soy fan del dim sum, madre. O sea, No, fan. Total. Ya yo no puedo pasar, o sea, yo me puedo comer mi arepa feliz de la vida, pues tiene que haber dim sum. O sea, están los A ese dos. nivel. Están los dos uno al lado del otro y lo digo. Y en parte me gusta mucho decirlo porque eso es lo bonito de la gastronomía, que tú puedas probar y que puedas incorporarlo a tu vida diaria porque te gusta comerlo, porque te gusta conocer más de esa historia. Yo, uno de mis amigos queridos que adoro es Felipe Chong, Ok. que yo digo que es mi Google, mi Wikipedia personal de la gastronomía chino-panameña. Cualquier cosa que yo quiero saber le pregunto. Además, hemos hecho tours a mí se me ocurrió El Dorado y lo llamé y le dije, tú vas a ser mi partner para hacer El Dorado, y fue un hit hacer ese tour, porque yo dije, aquí hay un tesoro gastronómico, o sea, El Dorado Sí. es un tesoro gastronómico. Y la gente no sabe que hay tantas cosas. Exacto. Ese concepto de los tours, que vamos a hablar de eso también, porque es esto, o sea, comenzamos con la guía, pero es que tú has creado, o sea, no ha sido como que, ay, voy a comenzar a escribir, no. O sea, tú comenzaste a evolucionar y comenzaste a buscar formatos, te metiste en marketing, te tocó, Tuve que... te tocó. En verdad, sí empezó siendo un hobby, porque Exacto. pues yo tenía mi trabajo a la par de 8 a 5, y bueno, empecé a hacer esa comunidad allí en Instagram, no solamente en Instagram, porque, y esto me gusta decirlo, la guía del foodie es un medio gastronómico, es un medio nativo digital. Mucha gente no sabe que yo tengo una URL, o sea, una web, es Sí, sí. la guía del foodie.com. Mucha Correcto. gente me ha dicho, yo pensé que solamente era una cuenta en Instagram, y yo no. Yo
en una cuenta en Instagram no puedo contar todo lo que sí Correcto. puedo contar en una página web. Que además es mi casa. El que meta la guía al foodie está desactualizado ahorita porque, bueno, acabo de llegar y hay muchas cosas que tengo que escribir. Pero el que ponga la guía al foodie en Google, en Internet, le va a salir la guía al foodie.com y allí hay entrevistas, hay reportajes, hay información general de la movida gastronómica panameña, de eventos, de muchas cosas que han pasado. Y yo empecé a escribir allí, como te digo, hace 10 años atrás. Eso Qué empezó en locura. 2015. Ya después le hice un rediseño a la web, ya después le tuve que hacer un rediseño al logo también. No recuerdo, ese rediseño del logo fue hace unos añitos ya. Pero eso, en busca de mejorar un poco la imagen del proyecto, que además fue creciendo sin yo planteármelo, Justo. digamos, ¿no? O sea, fue de una manera muy, muy orgánica, muy natural. El tema de los tours también se me ocurrió, recuerdo, en el 2018, o sea, Antes de pandemia. Sí, pre-pandemia, que como Pre-pandemia. estamos diciendo que es como la prehistoria ya, o sea, antes de Cristo. Tenemos un antes y un después Tal de cual. pandemia. Y se me ocurrió porque yo dije, oye, estaba celebrando el aniversario de la guía del foodie y a mí me encanta mucho la zona de Casco. Casco Antiguo es uno de los barrios más lindos de esta ciudad. Sí. Desde que la primera vez que yo vine a Panamá y fui al Casco, me enamoré del Casco. Y además es una zona muy gastronómica desde siempre, ¿no? Bueno, desde que tuvo esta remodelación, digamos, porque antes no era tan gastronómica, era más bien una zona medio roja, pero bueno, el Casco ha cambiado mucho en los últimos años y hay Sí, le bastantes están metiendo restaurantes, tal ¿no? cual. Y es muy lindo caminar por Casco, o sea, tiene toda esta historia, la arquitectura. Y yo dije, bueno, pero ¿por qué no irnos caminando y comiendo? O sea, me parece una idea espectacular, ¿por qué no lo hacemos? Y en aquel momento... Y ya tú yo- tenías tu comunidad, En o aquel sea. momento yo lo que hice fue tocarle la puerta a los cocineros del Casco y decir, mira, tengo esta idea, pero está arrancando. O sea, no tengo cómo, lo estoy haciendo porque quiero, de A una ver, manera voluntaria. No tengo ninguna intención de sacarle dinero a esto, sino que simplemente quiero ver cómo sale. ¿Te quieres unir? ¿Me quieres apoyar? Tú pudieras colocar una degustación de cortesía. Todos dijeron que sí. No te creo. Todos dijeron que sí. Y yo me acuerdo que hice un giveaway en ese momento cuando estaban pegados los giveaways, que todo el mundo estaba haciendo giveaway. Y dije, voy a hacer giveaway. Las 4 o 5 personas de mis seguidores que quieran venir conmigo a caminar y a comer por Casco, nos vamos. Qué Participen. cool. Y así me fui. Recuerdo que fuimos, fuimos a unos 3, 4 restaurantes, yo creo como máximo. Y salió súper bien la idea. Y ahí me encantó. Amo. Y dije, oye, ahora sí, vamos a sentarnos a ver. Vamos a Que estructurarlo. es la parte que a Corina le cuesta un poco más, porque yo soy feliz en la parte creativa y toda esta parte vocacional de lo que tenga que ver con inventar cosas, pero vamos a ver cómo podemos monetizar esto, porque por Eso. supuesto, pues si tú quieres hacer que el proyecto sea algo independiente y sobre todo quieras vivir de ello, tratar de vivir de ello, que bueno, eso vino más adelante, en ese momento, como te digo, pues no estaba tan enfocado en ese punto, pues tienes que sentarte a crear tus productos y a monetizarlos y salir a venderlos. ¿Te imaginaste que ibas a vivir de No, en lo esto? absoluto, no, para nada. O sea, Y en te realidad- sorprende. En O sea, realidad, la Corina de antes es como. la Corina de antes era una persona que solamente andaba haciendo las cosas ojo, sigo haciendo las cosas que me hacen feliz, ¿no? Sí. Y sigo haciéndolo de una manera voluntaria y desinteresada porque me encanta. Pero en aquel momento yo no estaba pensando vivir de eso, Correcto. en lo absoluto, ¿no? Pero Te hoy en arriesgaste, día, Cori, te arriesgaste hoy y en salió. día ya tengo 2 años viviendo de la guía del foodie. Amo. O sea, 25 es el tercer año y son los 10 años de la guía del foodie, Qué emoción. como te dije. Y la verdad que no es nada fácil en lo absoluto, pero se siente tan bien tener tu tiempo para hacer lo que tú quieras y ser tu propia jefa. De verdad que no tiene precio. No. Eso. Tiene Tú mucho sacrificas sacrificio. otras cosas, esa es la palabra, Total. porque en verdad sacrificas otras cosas, pero tienes tu tiempo para hacer lo que tú quieras. Y el tiempo es oro hoy en día. Entonces, que yo pueda decir, bueno, mira, mañana salgo de viaje, por supuesto tengo la computadora todo el tiempo encima porque trabajo con la computadora Claro. y el celular, pero que yo pueda agarrar mi maleta y salir de viaje y volver
y bueno, ahora voy a escribir de esto, voy a hacer un tour y planificar yo mi tiempo y todo lo que yo quiera hacer. La verdad que es algo que, y haciendo lo que me gusta además, lo disfruto muchísimo. Lo máximo. Es difícil, ha sido difícil, vivir del periodismo gastronómico cada vez es más difícil. Es una profesión que es muy costosa. Y digo que es muy costosa porque Tienes que ir a los restaurantes. tienes que Sí, a salir, comer, tienes exacto. que viajar, conocer, probar, ir a restaurantes. Sí, yo recibo muchas invitaciones, pero también hay restaurantes a los que yo voy, yo pago mi comida porque yo quiero ir a probar y quiero pedir lo que yo quiero y por supuesto eso hay que pagarlo, ¿no? O sea, para los que piensan que todo el tiempo uno come gratis, eso no es así. Eso te iba a preguntar, porque hay un concepto de los foodies o de los influencers gastronómicos. Ah, bueno, lo invitan, agarra ahí, que escriban y ya. Hay muchos que se manejan así. O sea, como Sí. que te invitan, Está bien. pero tú tampoco vives de eso, Hay Cori. muchos que se manejan así, pero cuando tú quieres vivir del proyecto, Exacto. pues no puede ser así todo el tiempo. Y por otro lado, como te decía, uno también va y paga su comida en los restaurantes. Es así. Por Sí. eso no todo el tiempo es como la gente piensa que todo el tiempo son invitaciones. Entonces, en realidad sí es una profesión que amerita inversión. Ya. Inversión en viajar, inversión en probar, inversión en conocer, porque para poder opinar tienes que hacer todo eso, Es para correcto. poder escribir, para poder tener un criterio, para poder levantar esta credibilidad y una reputación que he levantado durante todo este tiempo, pues eso pues amerita inversión. Los periodistas, que bueno, ya la crítica gastronómica es algo que está en extinción desde hace rato, pero estos periodistas, los pocos que quedan ahora porque se han ido retirando, todos tienen más de 30 hasta 40 años haciendo esto. Pero es que eso tiene que seguir existiendo y sobre todo lo que tú acabas de decir, tú has trabajado para tener una reputación. Claro. Tienes esa espinita de la parte de periodismo, lo cual, ¿sabes? Te está enfocando a que tú, la manera como redactas, la manera como opinas es muy tuya. Pero ahorita lo que yo veo es que la gente, por agradar, dice que van a todos los restaurantes y dicen que todos son buenos. Tú no puedes decir que todos los restaurantes son buenos, es mentira. O sea, entonces por quedar bien, para que los inviten más, no tiene sentido. Entonces, esa parte crítica, que es la parte real, o sea, la parte de saber este plato está bueno, este no tanto, Sí, eso se perdió. Digamos, tener criterio en ese sentido y ser selectivos, ¿no? Yes. O sea, yo soy muy picky con todo lo que sale en la guía del foodie. Todo el contenido que allí se publica. Y se yo nota. fui para ese lugar, yo conversé con el cocinero, yo me senté en la mesa, yo le pregunté qué es lo que estás haciendo, cuál es tu propuesta, cuánto tiempo tienes haciendo esto, cuánto tiempo te tomó para llegar acá. O sea, le hago una serie de preguntas, Exacto. además de probar qué es lo que está haciendo, incluso a veces voy más de una vez, o sea, lo normal es ir incluso más de una vez. ¿En serio? Y ahí es cuando, sí, o sea, Yo estaría tan gorda. Yo pero no es sé que- cómo tú estás flaca, pero es Cori. que- Ese eso es, metabolismo. eso es algo que me dicen todo el tiempo, O además, sea, ¿no? Que yo sería ¿cómo hago para estar un Toronto. Yo no me como todo tampoco, o sea, no Pero se yo puede. sí me lo quisiera comer todo. O sea, Hay yo veces no que sí, podría. no, obviamente. Yo no podría. Pero mira, por ejemplo, el crítico gastronómico de New York Times, que se retiró el año pasado después de 12 años de estar escribiendo, reseñando restaurantes de una ciudad como Nueva York, Wow. ¿sabes cuántas veces iba a la semana esa persona a comer a restaurantes? E incluso a veces iba hasta 3 veces al mismo restaurante ¿Qué? para probarse la carta, o iba con 2, 3 personas más y alcanzaba a probar hasta 30 y pico de platos del mismo restaurante y luego se sentaba a escribir. Esa era su manera, pero en realidad es la manera en la que tiene que hacerse. Exacto. Entonces ya eso se ha perdido por muchas razones, por lo que hablábamos de la crisis de los medios, porque anteriormente el medio le pagaba las comidas al periodista cuando iba al restaurante y ahora el medio, pues si acaso puede pagar el papel para salir y Es son correcto. 3 hojas del pobre periódico. Cada vez hay menos espacio también para escribir sobre gastronomía, hay menos revistas, hay eso. Se ha ido Sí. cerrando Es muchísimo. que ha cambiado ¿no? todo. O sea, aquí Y lo todo que se tú dices transformó a de digital. y lo que tú dices de las redes sociales también es cierto. Cada vez hay menos, digamos, ganas de informar o dar a conocer algo. Hay mucha gente que lo que le interesa es hacerse viral con un video. Ujú.
Entonces, bueno, se ha perdido un poco de repente como esa pasión o esas ganas de informar. Por eso la guía del foodie, y es lo que me gusta, yo creo que es lo que ha diferenciado la guía del foodie, siempre va más allá de decir que el plato está rico. Sí, el plato 100%. está rico, yo te recomiendo que vayas al restaurante, pero ¿por qué? Bueno, porque está esta persona que lleva tanto tiempo haciendo esto, porque se especializó en hacer pizzas, porque se ganó un premio aquí y allá, porque tiene una trayectoria, porque tiene detrás un equipo, porque no solamente en los restaurantes está un cocinero, hay un equipo Correcto. que trabaja con el cocinero, que forma parte importante del éxito del negocio. Es todo el storytelling. Entonces, en realidad hay toda una historia detrás Eso. que mucha gente se salta o que mucha gente no la pregunta, que va y muestra los platos y ni siquiera conversa con el cocinero. Y el cocinero es pieza importante también allí. Y el equipo también, como te decía, es importante. Entonces, a mí me gusta contar esa historia. Y eso es parte del trabajo de la guía del foodie. Además de los recorridos gastronómicos, que es algo que me gusta hacer muchísimo. Yo he hecho tours privados también, a gente que viene aquí de visita o a personas que quieren celebrar su cumpleaños. Una vez hice uno para un día del padre, una vez hice uno para el cumpleaños. ¿Qué? Me encanta eso. Y lo quiso celebrar haciendo un recorrido gastronómico. Me parece muy buena idea, además. ¿Qué? Está súper cool, de verdad. Entonces eso es lo que hace la guía del foodie. Hay que hacer muchas cosas también para mantenerse, para pagar las cuentas. Por supuesto. Pero Sí, cuando no. a ti te gusta lo que haces, Tal cual. y cuando tú, y esto es muy importante, Mae, crees en tu proyecto. A mí la guía del foodie me ha enseñado a creer en mí y en que yo tengo un proyecto que vale. Entonces, cuando ya tú tienes eso, tú te puedes comer el Está mundo hecho. mañana mismo. Es que es eso de, o sea, no es fácil llegar a donde has llegado, pero es esa pasión, la constancia, el que no desististe, porque obviamente tu camino tampoco es que, ay, todo es bonito, fui, comí. O sea, ha sido Te voy a contar retador. la otra historia que no todo el mundo sabe. En pandemia, cuando yo dije, bueno, este es el año en el que yo me voy a dedicar. Ya yo venía de 2019 trabajando 100% en la guía del foodie. 2019 fue un año muy difícil Okay. porque yo había salido de un trabajo corporativo y de verdad que fue muy inestable ese año. Y aún así, yo iba a seguir por esa línea en el 2020 hasta que llegó la pandemia y dije, bueno, nada, o me meto otra vez en el área corporativa o me muero de hambre porque Ya. el sector de la industria gastronómica se paralizó mundialmente. Por supuesto. Y yo ese año tuve que volver al área corporativa. Y estuve 2 años trabajando en corporativo, trabajo de 8 a 5 de nuevo, porque ¿Seguías escribiendo o no? necesitaba, claro, no dejé de escribir. En pandemia yo escribí, pero si no escribía en pandemia me iba a lanzar. O sea, Esa es tu terapia. eso me salvó. Tal cual. Y además en pandemia fue muy necesario porque fue una manera también de apoyar a todos los cocineros y de comunicar qué estaba pasando y cómo podía la gente colaborar. Correcto. Yo me acuerdo, por ejemplo, que yo hice una lista de restaurantes que estaban ofreciendo delivery y pick-up, porque había algunos que no podían, que habían cerrado, o hay unos restaurantes que su concepto no daba para ofrecer un formato de delivery. Y yo hice una lista, bueno, apoyen a estos restaurantes que están buscando alguna manera de sobrevivir tratando de hacer delivery. Qué fuerte fue. Entonces, la verdad que para los cocineros y para la industria en general fue muy rudo. Sí. Fue muy rudo. Entonces, dije, bueno, si yo estoy viendo todo esto, ¿qué puedo hacer yo para apoyar a través de un canal como La Guía del Foodie, que es una plataforma que habla de comida y de gastronomía, pero que en este momento el sector en el que yo considero que formo parte está sufriendo? ¿Cómo hago de alguna manera para apoyar? Entonces, bueno, después de estar par de años allí, yo por supuesto dije, yo tengo fecha de caducidad de este trabajo porque Ya no puedes más. ya yo No cada, era lo vez, tuyo. cada vez puedo aguantar más un trabajo corporativo. No digo que no va a volver porque uno nunca sabe qué pasa, pero no está en mis planes en lo absoluto hacerlo. Así que en cuanto vi la oportunidad, regresé a trabajar ya 100% como la guía del foodie, y ya cuando tú te metes de lleno en el proyecto Sí, no hay vuelta atrás. y no compartes tu tiempo con otro trabajo que es prioridad para ti, entonces ahí empieza a crecer Eso. el proyecto. ¿Qué fue lo que pasó? El 2021, el 22, sí, no, espérate,
perdón, salí el 22, el 23. Exacto. El 23 fue mi primer año ya trabajando 100% en la guía del food y 23 y 24 han sido 2 años espectaculares. Eso es lo que te iba a decir, fue un Incluso el crecimiento 24, locura. El 24 fue una locura de año que yo todavía estoy procesando en este momento, enero del 2025. Mi cara es que... Porque de verdad qué que emoción. fue un año que personalmente y profesionalmente fue muy enriquecedor. Y bueno, esa fue la otra era parte de la historia que te quería contar. Cuando fue la pandemia fue realmente duro, no solamente para el sector, sino para mí también, porque yo dije, bueno, ¿cuándo voy a volver a poder trabajar en esto? Exacto. Que es lo que me gusta. Y la otra parte que nadie sabe, que tú acabas de mencionar, que como hago para comerme todo y no engordar, es que, ¿Cuál es el secreto? oye, sí, claro, divino comer, salir, viajar y todo lo demás, pero ¿qué tan saludable es hacer esto una y otra vez? Ya. El hecho de que yo sea delgada, y esta es una historia que en algún momento voy a compartir en la guía del foodie porque siempre he querido hacerlo como para hablar de eso que nadie ve en las redes sociales. Tal En las cual. redes sociales, Se ve solo lo salud, bonito. claro, ¿no? Pero la verdad es que yo me tengo que cuidar. O sea, yo me hago chequeos regulares. La última vez en diciembre del año pasado el colesterol por las nubes. No te creo. De verdad. O sea, en realidad... y tú Sí, dices, bueno, es la parte que ¿cómo no hago es- para moderarlo? Porque son gajes del oficio, es parte de mi trabajo. Correcto. Entonces, cuando yo llego a un viaje en el que yo sé que aquello fue un desmadre, yo llego a hacer detox. O sea, llego a hacer detox, Juguito quiere verde con decir, todo. necesito comer en la casa, aunque yo no cocino, ojo, todo el mundo lo sabe, pero necesito volver a la rutina, Ya. comer comida de casa, cero alcohol en las próximas 2 semanas. Pues necesito hacer esos recesos porque de verdad que no es saludable, o sea, hay que cuidarse. Sí. Y de nuevo vuelvo con esa columna de despedida que escribió este crítico gastronómico del New York Times. Él decía, yo tengo un estilo de vida que tenía que parar, pues no me iba a morir. Es que comer en la calle todos los días, Claro. o sea, O sea, no es lo mismo que comidita de casa. O sea, eso es por como lo que decían las supuesto. mamás, pues. O sea, Literal. él se hizo una cantidad de exámenes que fue el detonante y dijo, bueno, ya, tengo que parar después de todo este tiempo y volver a un estilo de vida Sí. porque es que reseñar restaurantes, como te digo, una ciudad como Nueva York, pues, por No, supuesto imagínate. que... Entonces, claro, en verdad sí es un ritmo de vida y un trajín en el que hay mucha comida y alcohol de por medio, entonces por supuesto uno tiene que saber moderar y balancear un poco eso, porque... Pues, Yo no. estaría gorda y borracha todos los días. Literal. Igual, hecha salud. Pero, o sea... Y no me estoy quejando, a mí No, me no. encanta esto. Yo Es lo lo más- pero disfruto es muchísimo. eso, tienes que tener balance, ¿sabes? Solo que hay consecuencias que la gente pues Exacto. no ve y que no sabe. Y por eso estoy contándolo aquí, que no lo había contado en ningún lado, pero esa es la verdad. La verdad es que es un trabajo muy lindo. A mí me encanta hacer esto. Necesitamos más turismo gastronómico, no solamente en Panamá, sino en la región. O sea, es necesario. Y de nuevo, no es solamente que yo escriba de lo rico que está el plato, sino hay muchas historias que contar, no solamente de cocineros, hay muchas iniciativas relacionadas con la comida, con el mundo gastronómico que necesitan ser narradas y cada vez hay menos gente haciéndolo. Entonces, pero como te digo, o sea, está este otro lado de la historia en el que tú dices, oye, tengo que cuidarme y saber balancear Pero es algo que y- has aprendido y ser con el moderado. tiempo. Es algo que sigo aprendiendo. Exacto. Es algo que sigo aprendiendo, pero estos 2 últimos años han sido la locura. O sea, de verdad. No sé qué pasó. Entonces, yo veo a estas periodistas que también eso es muy bonito, encontrarte con otros colegas de la región, estos periodistas, que María de Michelis, que es una periodista argentina que me encanta, Paola Miglio en Perú, yo digo, pero ¿cómo hace esta gente que ya lleva años haciendo esto? ¿Cuál De es el verdad secreto? que tú dices, wow, sí, o sea, uno lo disfruta muchísimo, pero bueno, también tienes que tomar en cuenta que hay El lado B, como dicen, lo que no ven. hay un riesgo para la salud que uno tiene que cuidar y no olvidarse de eso. Pero es algo que disfruto muchísimo, Bueno, me gusta hacerlo. Y yo lo doy gracias a Panamá porque fue aquí en Panamá que yo descubrí que yo quería hacer eso. Madre. O sea, yo había trabajado, como te digo, mi primer trabajo en el periódico La Fuente de Sucesos, después llegué a escribir de economía, que yo que soy cero números, llegué a escribir de economía en diarismo,
finanzas, emprendimiento. O sea, en verdad, a mí nunca se me ha pasado por la cabeza escribir de gastronomía hasta que llegué a este país. O sea, lo que a mí me impacta y es lo que uno no ve, es la evolución que tienes. Porque, o sea, obviamente estuviste en periódico, redactaste, o sea, pasaste todo y terminaste, obviamente, estamos en un mundo ahorita digital, terminaste o sea, haciendo lo que te gusta, escribiendo, o sea, tienes ahora, obviamente tu canal es la página web, como tú dices, para ampliar más lo que vives. Sí. Te metiste en redes, pero, Cori, o sea, ha sido una evolución personal brutal para llegar a hacer lo que amas y, o sea, y vas a seguir haciendo mil cosas, porque me imagino que hay proyectos nuevos con la guía del foodie. Tengo muchos Con proyectos. con la cabeza tuya. Tengo muchos proyectos en la cabeza, sí. Sí. Cuando uno trabaja en lo que le gusta, como que todo el tiempo estás pensando en inventar cosas. Exacto. Pero es como que ya no, pero si hago esto, hago lo otro. Entonces, la verdad que sí, Y hay que reinventarse. siempre tengo, sí, siempre es bueno eso, tener proyectos. Y sí tengo varios proyectos en la cabeza, cosas que en algún momento hice y que me gustaría retomar, proyectos que siempre he tenido en mente, pero si no lo sacas de tu cabeza, te sientas a escribirlo y empiezas a desarrollar esa idea y ver cómo la vas a llevar a cabo, pues por supuesto al final es como que si nunca hubieses tenido esa idea. Entonces sí, vienen varios proyectos, pero algo que sí quiero hacer con la guía del foodie es no solamente contar lo que está pasando en Panamá, sino contar también lo que está pasando en la región, un poco a poco, ¿no? Expandirte. Sí. Yo te he visto viajando full, has estado viajando un montón. Claro, y eso me ha permitido conectar, conocer otras culturas, probar otros platos, por supuesto, eso, entrevistar a otros cocineros que también están haciendo cosas muy bonitas en la región y por eso digo, bueno, esto también hay que contarlo, Por ¿no? supuesto Si que estoy sí. saliendo de Panamá a conocer otras historias y ver qué está pasando, vamos a contar esto. Lo hago no solamente en la guía del foodie, lo hago también en Siete Caníbales, que es una página, es una revista gastronómica española que tiene una edición aquí en Latinoamérica y hay varios periodistas que escriben allí en Latinoamérica. Entonces, eso me ha permitido, por allí empezó todo, porque yo escribo de Centroamérica, Me digamos, soy la encanta, Cori. corresponsal de Centroamérica, entonces, por supuesto, siempre voy a escribir de Panamá, pero entonces he tenido la oportunidad de escribir de Costa Rica, de El Salvador también, de Guatemala, que tiene una movida gastronómica espectacular. Sí, Guatemala es lo máximo. De Guatemala Sí. para comer y toda Te lo la, juro. la cultura Yo me impacté un ancestral y la montón. diversidad gastronómica que tiene ese país es enorme. Me pareció espectacular. Es muy bonito. Entonces, yo empecé a través de esa página y también poco a poco, con toda esta oportunidad que he tenido de viajar, lo he hecho a través de la guía del foodie. Entonces, eso viene. Se vienen cositas. Sí. Se Eso vienen viene cositas. porque, como te digo, necesitamos más periodismo gastronómico, necesitamos más medios que hablen de periodismo gastronómico. Sí. Aquí en la región hay muy buenas referencias. Está Mr. Menú en Guatemala, que es una página de información gastronómica no solo de Guatemala, de la región también. Está El Trinche, que es una página de referencia peruana, que, o sea, esos son mis dos modelos a seguir. Y hay otras páginas, suplementos gastronómicos en Chile, en Argentina. Y aquí en Panamá, pues que nos hace falta Sí. seguir hablando de Panamá, que es mi intención, y abrir un poco más para contar qué está pasando en la región. Entonces sí es algo que quiero seguir haciendo, quiero hacerlo más en este año. Y así va a ser. Ahí te puedo adelantar. Ay, nos dieron aquí. Lo demás no. Yo aquí sacando la información que queremos saber. Sí, Pero está después te bien, voy a hay caer que- preguntas yo a ti, hay porque aquí... Qué angustia. Sí, Yo sí. me angustio el día que alguien me pregunte de verdad a mí por mi vida. Yo te quiero preguntar lo de mamey, ¿de dónde viene lo de...? Porque Hello Mamey, yo me acuerdo que tú empezaste a hacer unos rolls, como unos cinnamon rolls, Sí. unos deliciosos en Los pandemia. gorditos. Divinos, y la marca era Hello Mamey. Hello, mamey. Y el podcast se llama Se Habla, Se habla Mamey. mamey. Ajá. Y la agencia se quedó con el nombre de Hello Mamey. También. La agencia digital. Sí. Pero, ¿por qué? A ver. Mira, me van Se voltearon los papeles Ah, en exacto. este instante. Mira, mamey, en mi familia. Mamey es una fruta, Mamey es además. una fruta, pero Ajá. en diferentes países, a ver,
se relaciona con diferentes cosas, pero mamey es cualquier cosa, literal. Sí. Yo te puedo decir a ti que eres una cabeza de mamey, o que mamey aquella cosa, o estamos hablando mucho mamey. Ok. O, No, es que yo no había, Y por no eso- había escuchado esa expresión con la ¿En palabra serio? mamey. No, A mí sí. mamey es una fruta y ya, pero se habla mamey y es como que... ok. Bueno, píllate la canción de Calle 13, esto es fácil, esto es un mamey. Ah, cierto. ¿Ves? Hay un montón de cosas Cierto, y cierto, ya aplica. Ok. en otros países mamey es como muy bueno, o sea, es cualquier cosa. Y para mí el día que pusimos el nombre del podcast, como la gente también por lo de los gorditos me decían mamey. O sea, tú te quedaste con ese nick, pues. Sí. O sea, yo hablando hasta con Chayo. A mi mamey y la otra mamey, mamey. Y ahí estaba. Digo, ya, el podcast, se habla mamey. Bautizada. Se habla mamey y aquí por eso es lo cool, porque literal aquí es la historia de ustedes. Entonces, ¿qué mejor manera? Que vamos a hablar de todo. Claro. Y vamos a hablar de tu historia, de la mía. Mira, me terminaron a mí entrevistando No hoy. respondí a mi pregunta. Voy con la... No, mentira, ya. Sigue O sea, tú. sí, es una fruta, pues, pero por ahí fue. Bueno, para que la gente también sepa, ¿no? Los Sí. que escuchan el podcast que de repente no saben de dónde surgió el nombre del podcast, así que ya Acabo de está dar la resuelto. primicia aquí. Corina, Acaba la de vamos a contar traer. toda la historia. Literal. Bien, Cori. Ahí quitamos check. 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 Pero nada, de verdad, ojo, estoy súper orgullosa. Es verdad que tú y yo conectamos en pandemia justo con lo de los gorditos. Es que en pandemia yo conocí a tanta Un gente. montón de gente. Madre, yo probé tantas cosas en pandemia. Yo llegué a un punto en mi nevera no cabía Sí. ni un alfiler de la cantidad de cosas que llegaban de gente que estaba en sus casas desesperada por hacer algo y también hacerlo como una manera de subsistir. Correcto. Porque durante ese mucha tiempo. gente se quedó sin trabajo. O mucha gente que también, eso fue lo interesante de la pandemia, retomó proyectos que estaban vinculados con la gastronomía Y surgieron y emprendimientos los empezaron también. a desarrollar en pandemia. O sea, yo conozco historias de personas que empezaron a desarrollar un producto o algo gastronómico en pandemia y hoy en día es un éxito. 100%. Y fue gracias a que la pandemia les dio el espacio para dedicarse a eso y hacerle un negocio. Dentro de lo malo que fue, Sí, o total. sea, para muchas de las personas, tal cual como tú lo acabas de decir, fue como el momento de desconectar para reconectar. De la vida que uno tiene todos los días de eso. Voy a dejar las cosas para mañana, pero en ese momento fue eso. Conecta Sí. contigo, cariño. O sea, el momento es aquí. Y salieron todos, como dices, lo que tenías debajo de la alfombra y debajo de todo Tal cual. escondido. Y yo la verdad la pandemia, eso dije, si yo puedo apoyar comunicando todos estos emprendimientos a través de la guía del foodie y también ayudando a los cocineros a ver cómo subsisten, entrevisté a varios de ellos y les pregunté cómo estás haciendo con el restaurante, Exacto. qué lección te está dando todo esto. Y de las entrevistas más leídas en la guía del foodie, los cocineros contando Lo que estaba cómo sucediendo. estaban tratando de lidiar con ese nivel de crisis. Es que son realidades que hay que comunicar. Porque Sí. como ahorita todo lo que vemos es bonito. Sí, pero sí, sí. es mentira. O sea, no es que queramos ser pesimistas, al revés. No, son, O sea, son historias que... Es Exacto. que eso es lo que motiva, porque en el momento que sales de ese bache es donde viene, ¿sabes? Pero es salir, porque en eso fue un hueco para muchísima gente. Tal cual. Y solo los que sobrevivieron son los que tienen sus emprendimientos ahora. Cerraron muchos negocios, Sí. otros, como tú dices, se reinventaron, otros nacieron en pandemia. Pero yo hablé con cocineros que me dijeron, yo me senté a llorar. Yo pasé Qué fuerte. 2 semanas deprimido, encerrado, viendo qué iba a hacer con mi vida. Entonces, Qué fuerte. eso para mí en ese momento fue necesario contarlo y decir, bueno, aunque yo esté encerrada en la casa, puedo hacer algo Puedo hacer desde algo. acá. Entonces, entre recibir los Todo lo 500.000 500. emprendimientos Ya. que en mi nevera no cabía, yo dije, bueno, por lo menos estoy haciendo algo para apoyar, pues, para ayudar, conversar con todas estas personas y fue a la vez también muy satisfactorio encontrar esa forma de ayudar. Lo otro que hice que fue fail total fue ponerme a cocinar. Fui el hazme reír de todos mis seguidores, por supuesto, ¿no? La te Corina creo. intentando hacer disque hojaldras. No sabes el desastre, yo con esa masa. Quedaron lindas al final, pero estuve como 5 horas en la cocina. ¿Qué más hice? Bueno, quedaron lindas. obviamente hice que sí, 3 recetas y dije renuncio. Pero Esto no es lo mío. Hasta hace poco alguien me dijo, pero ¿por qué no vuelves a cocinar? Eso fue divertidísimo. Y yo, claro, sí fue divertido. No lo vuelvo a hacer.
Una y ya. No, lo vuelvo. Esto no es lo mío. Lo tuyo es comer y dar la reseña. Ese es el lema gracias. principal de la guía del food. Yo siempre tengo que hacer énfasis en eso. Aquí no hay recetas, solo hay ganas de comer. Ese lema ya tiene 10 años Amo. ya. Y eso no, como te digo, sigue siendo mi lema para que la gente no insista. No voy a No cocinar. voy a cocinar. Lo he hecho que si 1 o 2 veces en mi vida, digo, no, o sea, sí cocino en mi casa para Exacto. sobrevivir, por supuesto, ¿no? Pero me refiero a hacer contenido y a veces, de hecho, me ha pasado que de repente me escribe alguna marca o algo, me dicen, es que queremos que hagas tal receta y yo, no va a No. pasar. Eso Muy no es amablemente lo digo, mío. no va a pasar. ¿Por qué? Porque es que Corina en la vida real no cocina, entonces pues, nadie se va a creer Sí. este cuento. Exacto. O sea, vamos a hacer algo orgánico como comer, que es algo orgánico, algo que se me da muy natural, porque si yo me pongo a cocinar frente a una cámara, se va a hacer un desastre, nadie se lo va a creer. Entonces, yo admiro muchísimo a todos los creadores de contenido, influencers que cocinan porque es un trabajo. Es un Y además es trabajón. un trabajo hacerlo delante de la cámara y después editar todo ese proceso para que eso quede coherente y se entienda y el plato lindo al final. Eso. Y que si no te salió la toma, entonces vuelve otra ¿De vez. verdad ¿Cómo vamos? que? No. Yo lo hice. Bueno, con lo de los gorditos y con lo que era Hello Mamey, era un lío. Y la foto y la luz y la cosa porque se veía bonito. sí. Y, o sea, No, no. de verdad, aplausos a los que hacen contenido exacto. gastronómico y sobre todo recetas. Sí, que se porque- enfocan a hacer recetas, porque Sí, sí. yo me he dedicado a escribir y ese es el tipo de contenido en el que yo me considero que soy buena y la cocina para lo que cocina. Pero me encanta porque es eso, tú te has creado tu marca y tú estás clara con lo que eres y lo que no. No es que ay, voy a agarrar, aunque te llame una marca, tú dices, mira, esto no es lo mío. Y eso está bien, Sí, porque sí, al sí. final la autenticidad Sí, es lo sí que se hace los digo. falta, Corina. Siempre con mucho respeto. Con mucho respeto, claro. Siempre eso, siendo amable y dándole a entender a esa marca que no se va a ver espontáneo. Exacto. Que no se va a ver No va a orgánico, conectar. que no es la esencia de la guía del foodie. Al igual que yo le puedo decir, mira, yo puedo hacer contenido de tu restaurante, pero yo tengo que ir a probarlo primero y si no me gusta no lo voy a hacer. Y ¿Te lo ha digo pasado? desde el principio lo digo. Yo necesito primero ir a hacer una visita, quiero sentarme a hablar contigo, quiero ver quién está detrás del restaurante, quiero hacerte varias preguntas, quiero conocer tu trayectoria, qué estás haciendo, sobre todo qué estás haciendo de diferente. Es una ciudad en la que hay muchísimos restaurantes, aquí, que es Montón. una de las cosas que más me encanta. Podrá ser una ciudad pequeña, pero hay una oferta de restaurantes grandísima. Yo mañana voy a ir a comer coreano si yo quiero y después al día siguiente voy y Sí. Pero no todo el mundo lo sabe. desayuno tortilla o me voy a las fonditas a comerme mi hojaldra con salchicha guisada. O sea, en realidad hay una variedad de restaurantes, una oferta gastronómica, siempre lo voy a decir, aquí en Panamá, muy rica, muy diversa y llena de muchas culturas. Aquí no solamente está la influencia china, aquí tienes también la influencia afro, que fue otra cosa que a mí me voló la cabeza. Sí. Entre tantas otras culturas, hay una comunidad griega muy interesante también. Hay restaurantes Qué rico. griegos clásicos Sí. en los que se come divino. Entonces, hay una propuesta de restaurante. Cada vez abren más restaurantes. Entonces, es parte también de, bueno, ¿por qué yo voy a compartir esto con mis seguidores? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué tiene de distinto este restaurante? ¿Por qué yo te voy a decir que vayas mañana o este fin de semana a comer allí? Por eso haces toda la investigación previa, obviamente. Si yo no veo que tú tengas algo diferenciador, Exacto. que yo solamente consiga en este lugar, entonces no veo por qué valga la pena comunicarlo. Te ha pasado, ¿no? Y Con otros. no quiero, con esto no, a mí no me gusta sonar ni antipática ni arrogante. También es un ejercicio para que tú te des cuenta de cuál es tu propuesta de valor Exacto. y qué es lo que tú tienes, que ofreces, que no puedo probar o conseguir en otro restaurante. Entonces, toda esa investigación, todo lo que yo te acabo de decir, de ahí yo parto para elegir, bueno, ok, Esta me es. vale mucho la pena hacer un contenido de este lugar y contar esta historia. Exacto. No contarlo por contarlo o escribir por escribir o Sí, X. exacto. Lo que te digo, ir un poco más allá de decir que el plato está rico,
sí, el plato está rico, pero no es lo único que hay que decir Exacto. sobre ese lugar o sobre ese cocinero o sobre ese concepto gastronómico que hay en la ciudad, del montón de restaurantes, como te restaurante. digo, que abren, porque es una industria muy dinámica y me encanta eso. Y abren y cierran, porque también a veces abren restaurante Abren y cierran, tal es, cual. o sea, es una locura. Que yo creo que hay gente que no tiene esa, o no sabe lo que es realmente invertir en un restaurante y se lanzan esos restaurantes gigantes y cuando se dan cuenta, un mes, 2 meses, 3 meses, chao, yo digo, ¿qué está pasando? No es fácil, o sea, Sí, obviamente no se es han visto fácil. casos, Sí, se han sí, visto casos. montón. Sí, Por eso te digo, hay así es. mucha diversidad, obviamente, aquí en Panamá, pero sí es verdad que también yo creo que el panameño, o como también aquí hay como que o sea, aquí hay de todos los países, aquí vivimos de cualquier cantidad de países, no es tan fácil tampoco mantener un negocio aquí. No, no es fácil O sea, mantener un negocio, yo diría, en líneas generales. sí, sí, en general. En un No, restaurante, sí, todo lo que, o sea, no sabes de verdad el trabajo que hay detrás. total. No solamente a la hora de abrir un concepto como tú dices, sino que tú logres que eso se mantenga en el tiempo. Eso. O sea, a Son mí, demasiados factores. sí. Y aquí hay restaurantes que han sabido mantenerse el tiempo. Los hay. Estamos hablando de restaurantes que tienen 50, 60 años ofreciendo la misma comida, pero es que la saben hacer bien. Exacto. Y hay consistencia. Y el comensal que va hoy vuelve a ir mañana porque sabe que la pizza que se comió ayer es la misma que se va a comer al día siguiente. La misma calidad, lo mismo. Exacto. Exactamente. Y mantener eso no es fácil. Yo creo que ese es Pero parte del se secreto. puede, porque hay ejemplos reales de que se puede. Sí, a veces se ponen a hacer como conceptos muy locos y, o sea, no sabes que, como yo digo, los conceptos que son que sí, chino, griego, japonés, tal, fusión. ¿Qué carrizo me estoy comiendo? O sea, como te pongan salsa de soya con no sé qué, con ajichombo, con... Sí, es verdad. ¿Qué es esto? Ahí hay que tener una propuesta clara. Exacto. Sí, Quieren ahí- ser tanto Sí. que no terminan, ¿sabes? Yo creo mucho más en los restaurantes que tienen personalidad, que tienen un concepto bien definido, que no buscan servir lo que yo veo en todos los menús y en todas las cartas, sino que tratan de justamente pues irse por un camino que esté bien diseñado. Exacto. Y es parte del trabajo también. O sea, no es sencillo lograr tener un concepto, sobre todo cuando tienes una oferta, como te digo, tan extensa aquí en la ciudad y que hay tanta gente haciendo o tratando de hacer algo distinto en su restaurante. Cori, yo podría seguir hablando contigo. Yo creo que podemos quedarnos. Nos va a dar hambre Sí, también. sí. Ese es el problema. Vamos a pedir ahorita algo, literal. O sea, he amado. O sea, me entrevistaste hasta a mí también. Te hice una sola pregunta, eso Bueno, no fue entrevista. No, eso, no. Pero es que ya va. O sea, yo estoy. eso fue la intro. Aquí estamos en un podcast con una periodista. O sea, ¿cómo yo iba a pensar de que eso no iba a suceder? En algún momento, sin que tú te dieras cuenta, iba a pasar. Exacto. Yo estaba medio preparada. Yo dije, aquí va a suceder algo. De verdad, estoy súper feliz de haber compartido contigo. Obviamente tenemos que cerrar el podcast o vamos a ponerle, ¿sabes? Pero háblale a tu cámara, que ya sabes cuál es, Ajá. y dile a esos emprendedores, a esas marcas personales, a esas personas que tienen proyectos y les da miedo emprender o salir de la zona de confort, ¿sabes? Dales tú unos consejos o tu perspectiva para que se lancen, como quien dice. Para mí, clave, de constancia. Ser perseverante. Por supuesto, creerte el proyecto, que lo mencioné antes. Si tú estás claro de lo que tú ofreces y lo que tú estás vendiendo, primer paso, done, ok. Segundo, tienes que ser constante y darte cuenta de que no va a crecer de la noche a la mañana. ¿Qué mejor ejemplo que la guía del foodie, que tiene 10 años y ha sido por eso? Porque yo he tenido mis momentos, por supuesto, en los que digo, bueno, para mí ya esto es un trabajo, ¿no? Total. Pero no abandonar el proyecto es muy importante, no abandonar. Y otra cosa que he aprendido durante todo este tiempo, que es una de mis frases allí, es better done than perfect. O sea, no esperes a que la cosa esté perfecta. Y yo lo viví. Yo quería lanzar mi página web cuando la página web fuese la mejor de la historia. Sí. Y eso no iba a pasar. O sea, yo no era experta en eso, y faltaban muchas cosas por ajustar. Entonces, mientras yo más esperaba, pues Se te pasaba el tiempo. se me pasaba el tiempo, exacto. Entonces,
no hay que esperar a que ese proyecto, esa idea o ese concepto, que además en el tiempo se va a ir modificando, va a ir creciendo, 100%. va a ir evolucionando, vas a ir... Yo veo las fotos que yo tomaba hace 9, 10 años, esas cosas nada que ver. La foto de Kodak. No sabes, o sea, en verdad es bonito también ver todo ese cambio, todo ese crecimiento, toda esa evolución. Hoy en día ya poco a poco tú vas poniendo tu estilo, Correcto. cómo quieres que se vean las publicaciones en Instagram, toda esa identidad visual, cómo hablar, eso, cómo ponerle ese sello y esa personalidad y esa autenticidad a tu proyecto, a lo que haces y a tu contenido. Que la gente lo vea y diga, esto lo hizo la guía del foodie. Correcto. Eso es Cuando a mí me superimportante. dicen, es que yo vi ese contenido y dije, esto lo hizo la guía del foodie. Salga yo o no salga yo, ya ahí lo estás haciendo Es bien. tu firma, es tu marca, exacto. Ya le pusiste firma, ya tiene un estilo que es diferente a lo que está haciendo el resto. Correcto. Entonces, tener una idea, creértela, hacer que sea diferenciadora Check. y darle go, o sea, De una vez. Sin pensarlo, no lánzate. no lo abandones, ¿no? No, sé persistente. No va a ser sé fácil, constante. pero es. Tenemos nuestros altibajos, por supuesto. O sea, yo ahorita estuve compartiendo con mi familia y yo puse un post el 28 de diciembre y volví a publicar ahorita hace 3 días. Te Porque desconectas. necesitaba desconectarme. Y uno nunca logra desconectarse. Yo andaba subiendo historias como loca igual, o sea, porque me encanta. Pero claro que tenemos momentos en los que hay que desconectarse para volver a sentarse, a ponerse creativo, Sí. a ver qué voy a hacer. Y eso está bien, pero no, Desconectarse no quiere- abandones. eso. No abandones el proyecto. Eso. Sigue siempre. Haz los cambios que tengas que hacer, modifica, haz este ajuste, arregla esto, otro acá. Si no te gusta, cambia esto. Yo creo mucho en las colaboraciones. Lo que son los partnerships, todos esos collabs que uno hace en Instagram, a mí me Amo. parece que son Me parece que el concepto. beneficiosos. Eso es Win-win. win-win por Win-win. donde lo veas. Total. Rodearse de gente que te nutra, que te dé buenas ideas, que te apoye, que quiera hacer cosas contigo, que tú también puedas aportarle. Entonces, bueno, son muchas cosas que hay que tomar en cuenta, pero puedes hacerlo. Clave para mí, creerte el proyecto, salir a venderlo, que es la parte que Corina no es tan pro, pero ahí Has hemos aprendido. Eso. Y para adelante. y ser constante. Y darle siempre. con todo. Tal cual. That's it. Mil gracias, Cori, A de ti. verdad. Muy por tu divertida la tiempo. conversación. Sí, aquí hemos fluido, me encanta. Ya yo no sé ni cuánto tiempo tenemos hablando. Mira, cuéntame, bueno, cuéntales, Sí, ¿en bueno, dónde te pueden seguir? La guía Todo. del foodie.com es mi página web, @guía del foodie en Instagram. Por allí, toda la información de lo que está pasando, movida gastronómica aquí en Panamá, de la región, van a venir más cosas, sobre todo durante este año. Y, por supuesto, el que quiera un food tour, Vamos a nada dejarles más me toda manda la un info. mensaje directo para Amo. que lo cuadremos. Food tour importante eso, food tour por el Casco Antiguo, food tour por El Dorado con mi querido Pipe, food tour también por San Francisco. Amo. Y uno de los recorridos que más me gustan, que tengo que modificarlo ahora, es el de los restaurantes de Panamá que están en la lista de los 50 mejores, que ahora ya no son 4, ahora son 5. Así Wow. que hay que hacer Tienes un que hacer unos pequeño ajustes. cambio en ese Exacto. tour. Pero me encanta que Vamos a hacer pasemos un todo el día tour. comiendo en Vamos a esos 5 hacer. restaurantes. Mira, yo no he ido, Así ya que vamos a bueno. anotar ahí, ya lo Ah, saben. ya. Te No, yo no he llamo al ido. próximo. Por Te supuesto. llamo al próximo, invitadísimo. Me encanta. Mil gracias, Cori, de verdad. A ti. Tremenda conversa. Gracias por estar aquí. Como te dije, orgullosísima porque imagínate, 10 años con la guía del foodie, ya eres un referente y esto no va a parar, obviamente. Así que Viene algo importante para celebrar esos 10 años. Eso no va a pasar por debajo de la mesa. Va a Me haber encanta. por supuesto. tiene que ser así. Y bueno, ustedes, los que se quedaron aquí hasta el final, de verdad, muchísimas gracias también. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, como Se Habla Mamey, en Spotify y en Apple Podcast. Y obviamente en este podcast se habla demasiado, pero demasiado mamey. Y hoy fue con la guía del foodie, Cori. ¡Mua! Un beso para todos. Foodie, foodie.